25 minutos de las 7 de la tarde. Bueno, regresamos a Agenda 7, ¿sí? Estamos nuevamente en el aire y como te contábamos hace minutos, nada más, tenemos la primera entrevista, ¿sí? La primera entrevista de esta tarde-noche, hoy aquí en el programa, en 7 Agendas. Estamos hablando, ya estamos en comunicación con Julieta Rojas, quien es ingeniera agrónoma y a quien saludamos y agradecemos. Hola, por supuesto. ¿Cómo andás, Juli? ¿Cómo están? Saludos para toda la audiencia. Bueno, gracias, Juli, por el tiempo y por la predisposición, obviamente, para charlar de algo que es una buena noticia para Saspeña, ¿no es cierto? Nuevamente reaparece el grupo Rizoma. Ya estuvimos contando más o menos en el bloque anterior, ¿sí? ¿Nos podés contar un poquito a la gente, digamos, que está escuchando, Juli, de qué se trata esto? Bueno, dale. El grupo Rizoma es un grupo que surgió en plena pandemia, la primera semana de abril del 2020, donde varios amigos, personas interesadas nos juntamos en forma virtual, nos organizamos para poner a disposición en una lista que al principio fue de difusión semanal la producción local de Sáenz Peña y de los alrededores de Sáenz Peña, porque sí, la mayoría de las campesinas y los campesinos que están, por ejemplo, en las ferias, en el mercado campesino, no están dentro de la ciudad, pero sí están muy cerquita. Uh-huh. Y bueno, y nació así, queríamos que la gente sepa qué era lo que se producía cerca de Sáenz Peña o dentro de Sáenz Peña, tanto alimentos como productos elaborados, alimenticios, también productos de higiene personal, como shampoo, todo lo que es artesanal. Y la idea de esto es crear un mercado, no con un lugar físico determinado, pero sí un mercado virtual de alguna manera, o una lista de lo que es la producción local. Mercado de cercanía, mercado agroecológico, también hablamos. Lo que pasa que para decir que es agroecológico necesita algunas cuestiones más profundas o un poco más de análisis y de interacción entre quienes están, pero bueno, se pone a disposición a través de la producción semanal que mandan las personas que elaboran y que producen en el campo, que hay de todo tipo, productos, por ejemplo, sin procesar, como lo que es las frutas, verduras y también panificados, que ya tienen más elaboración, productos integrales, harina de algarroba. Uh-huh. Y bueno, está muy lindo porque hubo mucha gente que se copó, que empezó a compartir, que después empezó a preguntar, bueno, ¿cuándo sale la lista? Que bueno, yo no sabía que había, por ejemplo, harina de algarroba, claro, hamburguesas vegetarianas o veganas, panificados integrales, shampoos sólidos que los hacen acá con insumos de todo lo más natural posible. Así que bueno, ahora estos últimos meses dejamos porque nos costó un poco organizar la logística de hacer la lista, pero la decisión de seguir está y hay mucha gente interesada en mandar su producción y yo creo que va a tener llegada a la sociedad como la tuvo en los primeros tiempos, porque realmente la idea es poner en contacto el productor con el consumidor. Claro. A través de esa lista. Claro. Julieta, claramente es algo que suma mucho en la zona local, quiero decir. Y sobre todo en pandemia, bueno, se vio mucho el aumento en cuanto al consumo de cosas saludables. De hecho, qué sé yo, me imagino, ¿no? Las dietéticas empezaron a vender mucho más después de la pandemia. Como que la gente empezó a pensar un poquito más en la alimentación. ¿Puede ser así algo de todo esto? ¿Lo ves cierto o no tanto? Mira, yo creo que se conjugaron varios factores porque la gente empezó a pensar más en la alimentación, a comer, a cocinar más también porque estaba en la casa. Uh-huh. También hubo muchas restricciones para que venga producción de afuera y eso parece malo, pero puede ser bueno porque en verdad estamos atravesando mundialmente una crisis del petróleo que cada vez nos va a dificultar más traer comida de lejos. Claro. Y entonces es bueno consumir local, consumir de cercanía, porque también no solamente
podemos conseguir productos de muy buena calidad, sino que además apoyamos al que produce acá cerca y que también se tiene que mover, pero no tiene que traer, no es lo mismo consumir una sandía, no sé, que viene de Brasil, que por ahí en pandemia tema frontera estuvo muy complicado y transporte, claramente se suspendieron un montón de transportes que no eran necesidades básicas, urgentes, que una sandía que te puede vender una persona que está acá a 2 kilómetros. Claro. Entonces yo creo que fueron no solamente la cuestión de la salud, sino la cuestión de cocinar más y querer consumir lo que estaba cerca, porque había muchas restricciones para el transporte. Uh-huh. Esto tiene una relación muy grande con el concepto, digamos, de soberanía alimentaria, ¿no? Que se empieza a hablar mucho y sobre todo a cobrar importancia entre la población. Y esto que vos decías, ¿no? La suba del precio en el petróleo, bueno, desencadenado por varios factores, entre ellos, obviamente, el tema de la guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, pero hay varias cosas más en nuestro país que nos hacen, digamos, alarmarnos un poco, alertarnos y ponernos en acción, digo, en cuanto a recuperar la soberanía alimentaria, ¿no? Y me imagino que esto del grupo de Rizoma es un paso hacia adelante en esa cuestión, ¿no? Sí, a mí me parece súper importante, primero porque hay mucho desconocimiento de qué se produce en la ciudad y alrededor. La soberanía alimentaria tiene que ver con el derecho que tienen los pueblos a decidir qué consumen, sobre todo qué alimentos consumen, cómo se producen, quiénes son los dueños de la tierra, en qué condiciones, si agroquímicos sí o no, si cuidan el suelo, si hay trabajo digno, o sea, todas esas cuestiones, y es mucho más que otro concepto que se suele usar de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria sería que todos podamos comer, pero soberanía alimentaria ya es un pasito más, que es que nosotros elijamos conscientemente quién produce y cómo produce nuestro alimento. Uh-huh. Entonces, sí, es un paso muy importante porque yo creo que como te decía, pone en contacto quienes producen o quienes elaboran alimentos con los consumidores, y el consumidor, creo que solo ver la lista ya es un pasito en la conciencia. Después, por supuesto, que hay gente que busca más, un poco más de información y se preocupa por qué tipo de producciones, pero ya el solo ver que vos tenés esa producción en la ciudad, a mí me parece que es un acto de conciencia para toda la sociedad, y además pone también a la gente como en contacto, por ahí hay cosas que se cree que se perdieron, como por ejemplo el dulce de Rosella, que nosotros trabajamos desde el INTA un par de años con las Rosellas, sí. Y todo el mundo nos decía, no, eso lo trajeron mis abuelos de allá, de, no sé, de Ucrania, de Bulgaria, qué sé yo, y eso se perdió. Y hay un productor de la lista que con su familia ellos producen Rosella, producen dulce, producen jalea. Entonces también pone en conocimiento a la gente que hay muchas cosas que se están elaborando, y bueno, y entonces es muy interesante lo que se va dando a través de esa lista, que en principio no es nada más que una lista. Tenemos muchas ganas de lograr una feria mensual muy sencilla, donde la gente pueda encontrarse ahí, no solamente, por ejemplo, el que vende la harina algarroba, sino la persona que produce alfajores con esa harina, o un budín con esa harina, y bueno, y así que se vaya dando la interacción ahora que ya podemos, porque también en pandemia no podíamos juntarnos, y así todo la lista dio sus buenos resultados. Claro, sí, seguramente tenga resultados positivos, y más ahora que se abrieron un poquito las puertas de algunas cuestiones, y seguramente este sea una acción positiva para nuestra ciudad. Julieta, y en cuanto al precio, porque también es otra de las cosas que hace a la soberanía alimentaria y que interesa mucho, ¿no? en este momento. En cuanto al precio, digo, ¿se manejan más o menos los mismos precios de los productos que hay en el mercado local, en las verdulerías locales o demás? O sí, tiene totalmente. Ajá. Y además tiene un beneficio, hay muchos productos que tienen el beneficio de que te los traen a tu casa, y eso para mí es súper importante. Sí, entonces, a veces, por ejemplo, una de las cosas que la mayoría de la gente no sabía dónde estaba la Feria Franca.
y a qué hora funcionaba y bueno, qué días. Y ahí lo poníamos en la lista, por más de que no poníamos los precios, pero cuando íbamos a la Feria Franca siempre era más barato. O sea, claro, la verdad que los precios son buenísimos. Después, todo tiene precios igual o más bajo que el precio de venta local en comercio. Por supuesto que el comerciante tiene un costo que se lo tiene que cargar a su producto, pero no es para nada una amenaza a la lista para los comerciantes locales, sino que enriquece el movimiento comercial de la ciudad, pienso yo. Bien.